ejemplo, si estáis parado y un avión vuela por su cabeza, ¿sí? Y, observas a lightning, ¿cómo se llama en español? Un rayo. ¿Un rayo? Ajá. Un rayo, sí. Un rayo de luz, Ajá. puedes, llega para usted con la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Ujú. Pero para un avión que se desloca a 1.000 kilómetros por hora, por ejemplo, la luz para una persona que está en el avión también se aproxima de él a 300.000 kilómetros por segundo. Es muy extraño. ¿Cómo puede ser? Si la luz se aproxima a 300.000 kilómetros por segundo y estoy parado, muy bien, la medida es 300.000 kilómetros por segundo. Pero si la luz se aproxima a 300.000 kilómetros por segundo y estoy en movimiento en dirección a la Se luz, suman las no velocidades, pues. debería, la velocidad debería ser menor, ¿sí? Porque mayor, ¿no? Porque se suma, sí, mayor, porque Claro, se como el suma la efecto velocidad. Doppler que se Pero suma. sí, pero no se suma. No se Ujú. suma. ¿Por qué? Porque para aquella persona que está caminando, el tiempo transcorre un poquito más lentamente. Oh, claro. Porque está más cerca de ¿Sí? la Tierra. Entonces, no. El fenómeno de la dilatación del tiempo ocurre en dos situaciones: Claro, por que es. causa de la gravedad Sí. o por causa de su velocidad relativa a la luz. Porque Claro. tienes que, si la luz tiene siempre la misma velocidad, independiente de la velocidad del observador, Ajá. cosa mucho loca, ¿no? Pero el observador está parado, o el observador está se moviendo. La luz tiene siempre la misma velocidad. ¿Cómo puede? Si estoy parado y ella se aproxima de mí con una velocidad, si estoy en movimiento, ella debería se aproximar más rápidamente. Pero si la velocidad de ella es la misma, alguna cosa tem que acontecer, ¿sí? Tem que se suceder para que ela se aproxime de mim a 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? ¿Qué cosa pasa? El tiempo se pasa más despacito para mí Claro. si yo me movimiento, Claro, porque ¿entiendes? estás moviendo a una velocidad, pero no está tan cercana a la velocidad de la luz. No es tan cercana. Quanto mais, sí, pero quanto más cerca de la velocidad de la Ujú. luz, más fuerte es el efecto, más perceptible, ¿sí? Ajá. Por eso percibirlo Puedes mejor, percibirlo mejor, exacto. percibirlo mejor, sí. Sí, para las velocidades cotidianas, las velocidades que tenemos aquí, Ajá. los coches, los automóviles, los aviones, son velocidades muy bajas comparadas con la velocidad de la luz. Estos fenómenos no son mesurables, Ajá. no son mesurables, ¿sí? No son medibles. Medir, no se No se puede pueden medir. medirlos, Ujú. sí. Mira Pero qué interesante. si tienes velocidad mucho más alta, sí, la idea es cuanto más rápido se mueve, cuanto más cerca de la velocidad de la luz estás, también más lentamente el tiempo se pasa para usted. En el límite, si puedes alcanzar la velocidad de la luz, el tiempo para usted. ¿O qué esto significa? ¿Cuál es el significado? Que no El hay nada tiempo no. más. Sí, lo tiempo no pasa para la luz. La luz no queda vieja. Un rayo de luz, un rayo de luz no sufre decaimiento. La luz no sufre decaimiento, ¿sí? No, porque el tiempo no pasa. El tiempo para la luz, el tiempo es parado. Está detenido. ¿Entiendes? Sí, sí, te entiendo. Está detenido el tiempo. Para la luz, para los rayos de luz, no pasa. Si pudieras movimentarse en la velocidad de la luz, el tiempo para usted está parado, no se So, pasa nada. da lo mismo entonces viajar a la velocidad de la luz que estar estacionado Sí, totalmente. sí, sí, Oh, ok. So, ese rayo de luz va a viajar a través del espacio por toda la eternidad sí, sí. hasta que se produzca el Big Crunch, ¿no?
Bien. Em, yo no sé si yo dice para usted que yo tengo una hermana que es científica. Oh, no me habías ¿No? dicho. No. Sí, mi hermana trabaja en el laboratorio de MIT para... Yo tengo una hermana, sí, que ha hecho física, ¿sí? Física La pura. física, ¿Teórica? física pura, sí, sí, astrofísica, en verdad astrofísica. Él ha trabajado con el ganador del premio Nobel de 2000, ¿cómo es el nombre de ello? George, George, ¿cómo es el nombre? Es un buen nombre. Un momento, voy a hacer una búsqueda rápida aquí para Smooth. Smooth is Smooth. Yo pienso que así que se escribe George Smooth. Ajá. No todo es Smooth. cierto. Sí, este científico fue el ganador del premio Nobel, ¿sí? Algunos años atrás, y fue el orientador de la tesis de PhD, de doctoramiento de mi hermana, ¿sí? ¿De tu En, PhD? ¿Philosophical Doctor? sí, mi hermana cuando fue para California, para Berkeley, para obtener el doctoramiento, ¿sí? Doctorado. Doctorado en física, ¿sí? Su orientador se llama George Smoot, ¿sí? Oh, el ganador del premio Nobel de física, ¿no? Sí, 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 con la, con lo, con las análisis del resultado de mapeamiento del cielo, mapeamiento con un Mapeamiento, ajá, satélite, sí. ¿sí? Que ha hecho el mapeamiento de la radiación cósmica de fondo, ¿sí? La, la radiación del Big Bang, Ajá. radiación que se produjo cuando el Big Bang ocurrió. Si hay un sonido, hay un flujo de ondas electromagnéticas, ¿sí? Y radiación cósmica, Ajá. ¿sí? Que fueron producidas en el Big Bang, están ahí, están vagando, están caminando por el espacio hasta hoy, porque el universo no es abierto, el universo es cerrado, ¿sí? Eso me cuesta Es trabajo entender. So, no es... contido, como mi hermana me ha tentado Ha intentado. explicar eso, ¿sí? Haciendo una analogía utilizando el pensamiento de dos dimensiones. Ujú. Por ejemplo, en un mundo de dos dimensiones, en un universo bidimensional de dos dimensiones soltanto, por ejemplo, imagine la superficie de una esfera, una superficie esférica, Ok. Aquí ¿sí? está. Una superficie es una entidad de dos dimensiones, ¿eh? Ujú. Sí. A esfera es una entidad de tres dimensiones, pero la superficie es una entidad de dos dimensiones, Ujú. ¿sí? Sí. Por ejemplo, la superficie esférica tiene una área bien determinada, puedes calcular, ¿sí? Sí. La área de la superficie es limitada, Ajá. ¿sí? Es 4 pi por Pero, radio cuadrado. sí, pero la superficie es ilimitada. La área es limitada, pero la superficie es ilimitada. No tienes un límite. Si empiezas a caminar por la superficie de la esfera, Ajá. nunca paras, ¿sí? Porque la superficie es ilimitada, no tienes límite, no tienes un muro, ¿sí? No tienes un paredón que dices, la superficie va hasta aquí. No hay el paredón. Si Es caminas en la superficie, caminas indefinidamente, ¿sí? ¿Entiendes? siempre y cuando tú seas un punto o un triángulo o una figura del espacio bidimensional. ¿Sí? Sí,
Pero ¿Entiendes? si tú fueras un ser de las 3 dimensiones, como nosotros lo somos, ahí sí sería Sí. limitado. Sí, sí, Ah, pero sí, no, pero limitado en 3 dimensiones, no en sí, 2. no es dos, por eso, Sí, somos no, no en seres. 2. Digamos que tú eres Sí, un pero círculo, yo soy un triángulo. perfecto, Ajá. perfecto, pero mi hermana me ha dicho que matemáticamente no es posible comprender los límites cuando pensamos en 3 dimensiones, porque somos una entidad, un ser de 3 dimensiones, que vive en un universo de Sí. 3 dimensiones. Entonces, para nosotros no es posible imaginar, ¿sí? Esta posibilidad, como no es posible para un ser de 2 dimensiones que habita la superficie de la esfera, imaginar que la esfera es limitada, Ajá. pero es definida, ¿sí? Pero ilimitada, Ajá. ¿certo? Então, de la misma forma que para ellos la esfera es definida, la superficie es definida, pero es ilimitada, Ujú. lo espacio tridimensional también es limitado, es definido, pero ilimitado. Ajá. ¿Sí? Entonces, muy, muy extraño esta concepción, pero los matemáticos, los físicos matemáticos, llegan a la conclusión matemáticamente que las cosas se pasan así, que posiblemente el universo no tiene límite, no tiene fin, pero es limitado. Una cosa que no consigo, no es posible poner en mi cabeza, como no es posible para un ser bidimensional poner en su cabeza que vive en un mundo que es definido pero ilimitado. La misma situación. Tienes que hacer una analogía. Definido, ok, un ser bidimensional nunca se va a dar cuenta que el mundo en el que vive está Limi limitado. En realidad está sí, limitado en una dimensión adicional, ma en una dimensión perfecto. mayor. Nuestro universo puede estar limitado en una dimensión mayor también. So, probablemente quiere decir que existan otros seres de la quinta dimensión, sexta dimensión y que estamos viviendo todos en el mismo lugar, superpuestos. Ah, Posiblemente, pero esto es teóricamente es posible, pero teóricamente. no es científico, porque una de las premisas de la ciencia Ujú. es que tienes que hacer una experimentación o una observación para comprobar si tu hipótesis está correcta. Si Exacto. no tienes posibilidad de comprobar la hipótesis, la pregunta permanece en abierto. No tenemos cómo saber si es apenas una hipótesis o si es la verdad. ¿Sí? Tenemos que, y no sé si es posible hacerlo, ¿sí? Imaginar una observación o un experimento que pueda testarlo. No Ajá. sé, no Y puedas sabemos. corroborar, ¿no? La Corroborar, validez de sí, tu la hipótesis. validez de esta hipótesis, Y sí. ella se convierte en una teoría, ¿no? ¿Cierto? Yo tengo algunos resalvos con la palabra teoría, Ok, ¿sí? Porque adelante. algunas teorías son factos, ¿no? La Sí, 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 teoría sí. de la teoría de la evolución es un facto científico. Se llama teoría, pero es un conjunto de conocimientos bien estructurados, orígenes de la especie de Charles Darwin, sí. ¿Por qué no Este le dicen libro fue ley? escrito exactamente 100 años antes de mi nacimiento. Yo, yo nací en 1959. Este libro fue escrito en 1859, Entonces, exactamente 100 años antes de mi nacimiento. se cumplió el centenario con tu nacimiento. El centenario del libro. Sí, O sea, cuando debato con muchas personas acerca de la existencia de Dios, les digo, hey, la teoría de la evolución en realidad se ha quedado con el nombre de teoría, pero ya es, digamos, una ley sí, porque hay sí, mucha evidencia científica, pero ellos siguen, sí, no, sí. no, es una teoría. Ah, No, no, son, no, son no, stubborn. pero también puedo decir que la idea de Dios es una teoría, ¿sí? Es una hipótesis también. Sí, pero definitivamente no es una ley, no Sí, es una ley. Sí, no hay evidencia no, científica de la existencia de que Dios. sí. No hay evidencia científica, pero no hay evidencia también, tampoco que no exista. No es posible. Oh, come Es on. posible, sí, yo pienso que Dios existe solamente en nuestras mentes. Es una concepción, es el producto de la imaginación del hombre. Pero
las entidades abstractas, ¿sí? que existen en el inconsciente colectivo de la humanidad, que son compartidas por todas las personas que viven en un espacio, ellas tienen una existencia real para las mentes de las personas. Las personas se comportan de acuerdo con la creencia de que ellas existen. Las ficciones, ¿sí? Necesitamos vivir en una ficción. Sí, pero nosotros vivimos en un mundo de... Ficción. Un mundo de... Sí, psicológico, ¿no? No tenemos un mundo de ideas. Sí, tenemos ideas con respecto del mundo que nos cerca, ¿sí? Y nosotros no sabemos exactamente cómo es el mundo, ¿sí? Tenemos ideas que se forman con base en los estímulos que recibimos de los órganos sensoriales, las ideas y convicciones, deducciones que hacemos, y esto nos posibilita tener una idea aproximada de cómo las cosas se pasan, pero una idea que es útil porque permite que vivamos, ¿sí? Que podemos organizarnos la sociedad y podemos curar las doenças y trabajar, producir máquinas y desarrollar la sociedad y vivir y morir con esas ideas, ¿sí? Algunos pensadores han dicho que somos la conciencia del universo, ¿sí? El universo no sabe de sí, pero nosotros sabemos. ¿Sí? Nosotros somos la conciencia. Nosotros somos aquella parte del universo que sabe de sí, que tiene conciencia de sí mismo. Muy interesante, ¿no? Sí. Somos seres únicos, entonces. Pero nosotros sabemos de nosotros, sí, ¿no? Y nosotros entendemos hacemos un gran esfuerzo para comprender las reglas que determinan el funcionamiento del universo. Es un trabajo hercúleo, pero hasta ahora solamente nosotros. Quizás existan seres inteligentes en otras partes de la galaxia y del universo. Posiblemente existirán. Si las teorías científicas están correctas, si el desarrollo de la vida es una cuestión de probabilidad, el desarrollo de la inteligencia también es una cuestión de probabilidad, entonces hay vida inteligente en otros sitios, sí. Probablemente. Con una gran probabilidad. Si la probabilidad es muy grande, ciertamente. Sí. Ahora, si la probabilidad es tan grande, y si tú dices, sí. y si dices que los científicos creen, y tu hermana también, obviamente, que vivimos en la superficie esférica, ¿por qué no nos hemos encontrado con... Si tú sigues caminando por la superficie esférica, vas a regresar al mismo punto. Sí, pero la superficie es muy grande. Oh. Ya te entendí. No hay forma de hacer un viaje de Magallanes de circunnavegación. No. Muy grande, ¿eh? Muy grande, muy grande. Sí. Y dime, ¿no sientes temor de morir sin saber el origen de la humanidad? El origen de nosotros. No siento temor, no. ¿Tristeza? Sí, tengo curiosidad. Ciertamente quisiera, no puedo decir que quisiera vivir para siempre. No, sabemos que esto no es posible, pero vivir muchos séculos, muchos miles de años, tal vez, quizás en el futuro sea posible vivir tanto, no sé. ¿Muchos siglos? ¿Quisiste decir siglos? Sí, pero muchos siglos, sí, pero no sé si... Bueno, mi padre, que ya murió, acostumbraba a decir que la muerte es el precio que tenemos que pagar por nuestra existencia. Si no había muerte, no había desarrollo. Y si no había desarrollo, no había
no había mentes, no había inteligencia, ¿sí? La posibilidad, la evolución ocurre por causa de la existencia de la muerte. Los desarrollo de la teoría de la evolución es un producto de la existencia de la muerte. Si puedes morir, hace sentido, tiene significado, ¿sí? Evoluir para evolucionar para que tengas una mejor probabilidad de vivir o para que puedas vivir más. Estas cosas están involucradas, ¿sí? Están ligadas, ¿sí? ¿No? Interrelacionadas. Sí. Interrelacionadas, sí. Digamos que aquí se originó el Big Bang. Y este representa 14.3 billones de años atrás. Sí. Aproximadamente, sí. 14 billones de años. Aproximadamente, ¿cierto? Aproximadamente. No podemos saber con exactitud. No, exactamente no. Es una aproximación con menos de 5% de error. No, está bien. Menos de 5%. Esta es una buena aproximación, ¿no? Sí, en verdad que sí. Este puntito representa, digamos, tu vida, ¿no? La duración de tu vida. Y aquí se va hasta el infinito, ¿cierto? En el tiempo. Esto es una línea del tiempo, supuestamente. Porque pero nosotros no sabemos lo que se pasó antes del Big Bang. Ninguém sabe, ¿sí? No hay personas que puedan decir que se pasó. Y los religiosos también no pueden decir, pero si crees que existe un Dios que creó el universo, puedes hacer una otra pregunta. ¿Y quién creó Dios? Exacto. ¿Cuándo Dios nació? Puedes decir que Dios siempre existió. ¿Por qué no puedes suponer que el universo siempre existió también? Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Exacto. ¿Por qué tienes la necesidad de crear a alguien llamado Dios que nos haya creado? El universo puede ser eterno también. Sí, pero ahora, es posible. Si el universo fuera eterno, hay que suponer por un momento, ¿ok? Si fuera eterno, este punto representaría tu vida y se va a extender hasta el infinito, ¿no? Hasta el infinito. Si fue infinito, es posible que yo va a vivir nuevamente en el futuro. Exacto, a eso quería llegar. Si piensas en términos de la eternidad, humanos más inteligentes, nuestros descendientes, pueden revivirte a ti y a mí, porque al fin y al cabo somos algoritmos. Nuestras emociones son algoritmos. Pero estás olvidando un pequeño detalle. Ajá. Que es la información que constituye usted o me constituye. Nosotros, si no sabes exactamente cuál es la información, no tienes formas de recuperarla, no hay cómo revivirnos, ¿sí? Revivirnos, no podemos renacerse, la información que nos caracteriza se perdió. Es cierto. Pero, mira lo que tengo para ti. Tú sabes que los números son infinitos, ¿cierto? ¿Sí? ¿No crees eso? No sé, la secuencia numérica infinita, ¿sí? Puedes siempre imaginar un número cualquier, por más grande que sea, puedes siempre imaginar más uno, ¿sí? En este sentido, la secuencia de números, hay números naturales y números irracionales, y todos los conjuntos de números que conocemos, muchos de ellos son infinitos, sí, podemos decir eso, sí. Ok, imagínate que la tecnología, que nuestros descendientes más evolucionados y más capaces, crean formas de empezar, colocan en una máquina colocan muchas formas de personalidades, ¿ok? Y empiezan a utilizar análisis combinatorio, ¿ok? Sí sabes lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy diciendo, pero con cuidado ahí, porque el análisis combinatorio tiene la propiedad de crecer de una forma exponencial, ¿sí? Y si tienes una forma exponencial, la cantidad de combinaciones puede exceder las posibilidades concretas de realizarlas.
Sí, pero se van a extender hasta el infinito en el eje de la pero si la crece infinitamente, no sabes cómo. Piensa conmigo, si el universo es infinito, puedes tener infinitas combinaciones. Si hay infinitas combinaciones, ¿cómo garantizar que la misma combinación ocurrirá 2 veces? Si las combinaciones son infinitas, no tienes cómo garantizar que una misma dada combinación ocurrirá 2 veces. No puedes garantizar eso. Un mismo conjunto de emociones y pensamientos que te constituyen a ti no va a poder ser replicable. Probablemente sí, pero no se sabe. No sé. Tienes razón. No sé, esto es metafísica, ¿no? No sé si es posible. Pero también que será una otra persona, ¿no? No será yo, será una otra persona que vive en un otro tiempo, en otro lugar, en otro sitio. Pero que se comporta de la misma manera que tú. Sí, se comporta con la misma manera, pero no soy yo. Yo estoy aquí ahora. ¿Qué te hace tú a ti? ¿Qué? ¿Qué es lo que te caracteriza a ti? ¿Cuál es la diferencia entre ese ser hipotético y tú? ¿Por qué te quieres independizar y decir que... Porque yo estoy aquí de este lado de mis ojos. Todo el resto del universo está afuera. Yo estoy dentro. Yo soy la única persona que estoy aquí dentro. Pero estás atrapado ahí. Tienes que salir. Sí, pero usted también está atrapado ahí, ¿no? ¡Mi cuerpo! Sí, wow. Esto es metafísica, ¿no? Obviamente. Sí. Wow. Ok. Hay que disfrutar la vida, en otras palabras, ¿no? Pero imaginar cosas puede ser una de las buenas formas de disfrutar, ¿no? Sí. Lo pienso que disfrutar es lo mismo que hacer cosas que te dan placer, ¿sí? Y, por ejemplo, bailar o comer o dormir o leer un buen libro o oír una buena música o salir con amigos o enamorarse de alguien o componer una canción de alguien o componer una... De alguien. De alguien. Alguien lleva tilde en la E, es una palabra que tú estás creando ahorita, un neologismo, ¿no? ¿De alguien? De alguien. Alguien. Exacto. La ¿Cómo se sílaba escribe? tónica, escúchame, la sílaba tónica es al, ¿sí? Esta es la sílaba alguien. átona, esta es sílaba tónica. Sí, alguien. 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 Si fuera alguien, se tildaría, pero no existe esa palabra alguien, ¿no? Ok. Sí, alguien. Exacto. Alguien, ok. Porque en portugués es alguien. Sí, es diferente, ¿ves? De alguien. Sí, alguien. Esa es una palabra grave, tú sabes, ¿no? Aguda, grave, esdrújula. Alguien, sí, alguien. Okay. Alguien. Enamorarse de pero, alguien. Las palabras que son muy parecidas, muy cercas, y tienen la pronunciación. La pronunciación no es la misma. Son problemáticas, ¿no? Son problemas, ¿no? Ok, sí. Pero, como estaba diciendo, Pero el enamorarse de alguien yo creo que es irracional, ¿no? ¿No lo piensas? Es una cosa irracional, pero nosotros no somos 100% racionales. No somos un híbrido, sí, una mistura, una mixture, un hibridismo, una mezcla, híbrido, sí, la palabra, sí, una mezcla de raciocinios, de emociones. Algunas personas tienen más control sobre sus emociones, otras personas tienen menos control, pero con grados diferentes, variables, pero tenemos emoción, ¿sí?
emoción para con tu hermano, para con tu hijo, para con tu amigo, con tu padre, con tu mujer, con el prójimo. Tenemos diferentes grados de emoción y somos también gobernados, excelente, sí, por estas emociones también. Algunas veces deseamos tenerlas porque sentirlas puede ser una fuente de contentamiento y de placer. Algunas veces tenemos que evitarlas porque sentirlas puede ser una fuente de dolor. Sí, hay una arte, ¿eh? ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiar con eso? Efectivamente, ¿no? Es como el espíritu dionisiaco y el apolíneo, ¿no? De la filosofía de Nietzscheana, ¿cierto? Sí, cierto, exactamente. Que por cierto yo prefiero el espíritu apolíneo, no el dionisiaco. Porque saber que las emociones me gobiernan me hacen pensar que no tengo control sobre mí y que yo no pienso, sí, pero yo tengo yo pienso que es necesario tener el control sí. todo el tiempo, pero tener el control también significa que algunas veces deliberadamente permites que ellas tomen el control, ¿sí? Cuando estás oyendo una música muy bella, por ejemplo, bella. ¿sí? O cuando estás con su hermano más menor, sí, con su hermana menor, calentando, ¿sí? Es placeroso, ¿no? Tener estas emociones. Son placentero. Sí. Placentero, sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es bueno, ¿no? Es cierto, pero la gran pregunta sería, ¿quién las puso allí en primer lugar? ¿Quién? Te constituye, ¿no? Los instintos son parte de ti, pero ¿acaso puedes controlarlo? No los puedes controlar. Los instintos, bueno, algunos sí, otros no. Algunos necesitan entrenamiento, otros son más fuertes o menos fuertes con diferentes personas. Algunos son controlables, pueden ser controlados, otros no. Por ejemplo, la ira, sí. Sí. Sí, o el miedo. El miedo algunas veces tienes que enfrentarlos, pero algunas veces consigues enfrentarlos, otras no consigues, no es posible, no sé, pero yo no me detengo mucho tiempo pensando sobre esas cosas, me gusta comprender el funcionamiento de la naturaleza, de las sociedades, de tener las explicaciones, mas yo no creo que sea posible para una mente humana ordinaria, normal, común, ¿sí? Comprender como una grande computadora todo que se pasa y tener el control de todo. Si intentas hacerlo, yo pienso que puedes perder la razón, porque hay mucha información, no tienes cómo filtrarla todas, cómo procesarla todas. Nietzsche, el grande autor Nietzsche, murió doido, maluco, crazy, como loco, sí. Él no soportó posiblemente los pensamientos que se pasaron por su cabeza, ¿no? Intentando definir una moral sin Dios, que lo pienso que fue la gran obra de Nietzsche, ¿sí? Cuando ha dicho que Dios murió, ha dicho que Dios murió, ¿sí? Que entonces si Dios murió se puede todo, pero no existe una moral humanista, ¿sí? No hacemos determinadas cosas porque es el cierto y no hacemos otras porque es el errado, no porque hay un Dios que me ha dicho o que es cierto y o que es errado, pero porque tenemos una conciencia, ¿sí? Y tenemos sentimientos
y tenemos un senso de justicia. La moral, podemos tener una moral humanística, ¿sí? Ajá, humanista. Sí, él intentó eh, pensar sobre esas cosas y dejó muchas luces sobre esas cuestiones, estos cuestionamientos. Sí, cuestionamientos. Sí, pero se perdió, murió completamente loco. Yo creo que eso me va a pasar a mí, ese va a ser mi destino. Pero como ya te he Porque dicho, no puedo gobernarme, soy así, ¿no? Eso me va a pasar. es una cosa yo pienso que es una cosa muy importante, es escribir. Si tienes un flujo de información, de ideas mucho loco, Muy locas. intentas, muy locas, sí, intenta escribirlos, como si fuera una misiva, sí, para un amigo distante, un amigo hipotético. E Ajá, intentas ordenar sus ideas de una manera que haga sentido, ajá. ¿sí? Porque no, es inútil apenas tener las ideas sueltas, ¿sí? Sin conexión, no, no tiene utilidad. Usted pueden ser perdidas, sí, pero si intentas hacer las conexiones, puedes hacer deducciones y tener nuevas ideas encima de ideas antiguas. Puedes desarrollar sus pensamientos y tener nuevos insights. Ajá. Sí, yo pienso que es una buena estrategia, Ujú. sí, escribir, obtener un caderno, notebook, Ajá. ¿sí? Sí, como si fue un Un diario cuaderno. o un caderno o un diario, una carta para un amigo. Hoy tuve tal pensamiento porque así, se pasó así, deduzo así. ¿Qué piensa? Y después, pues, este amigo hipotético puede ser usted mismo en el futuro. Exacto, exacto. Eso te iba a Sí, decir, una carta para mí del futuro. sí, dentro de 2 meses, 5 meses, un año, dos, puedes releer tus escritos. Cuánta, cuánta bobagem, cuánta cosa tola, cuánta ¿Cuántas tolices, bobadas, tonterías? tonterías, Ajá. cuántas tonterías, sí, cuántas tonterías. Oh, no, esta idea fue muy buena. Necesito Es como lo que desarrollarla, le pasó a Einstein. Él desarrollarla. descartó una idea muy tempranamente, y luego volvió a la misma idea y así pudo completar la teoría general de la relatividad. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Yo pienso que los científicos, aquellas personas que tienen la obligación, ¿sí? Ajá. de escribir papers. Los papers científicos tienen un formalismo. Y usted tiene que escribir para la comunidad de científicos, de presentar su idea de una manera formal, con toda la argumentación. Este es un ejercicio que La lógica. ayuda mucho sí, a organizar los pensamientos. Ujú. Sí, pero hay una otra forma, que es la forma de los escritores o de los filósofos que escriben libros. Sí, cuando escriben libros también yo pienso que están haciendo dos cosas al mismo tiempo. Están poniendo sus ideas en una cierta Ujú. con conexión y causas y efectos y haciendo sentido, pero no solamente para ellos, pero también para los otros, Ujú. para el futuro, para los otros hombres. Sí, si es si tienes un hábito, si es habitual pensar sobre diferentes cosas todos los días, yo pienso que es una buena estrategia escribir, Sí, voy a tomar eso escribir. en cuenta. Gran consejo. Voy a hacer eso. Siempre Ajá. escribir, Siempre. siempre, sí, Pero antes, por siempre. ejemplo, en el tiempo que había esclavos, allá en Grecia antigua, se creía que los únicos que estaban privilegiados a dicha actividad eran la gente rica, ¿no? Lo- Sí, la época de Sócrates, por ejemplo, sí, pero Sócrates no dejó nada escrito.
la técnica que utilizaba era caminar con sus discípulos y haciendo argumentaciones, sí, conversando con ellos, sí, haciendo discusiones y confrontaciones de ideas, hipótesis. Sus discípulos, que uno de ellos, Platón, sí, en portugués Platón, Plato en inglés, Platón, sí, sí, que fue uno. Nosotros sabemos de Sócrates porque Platón escribió mucho sobre él, sí, apología, recopiló, sí, apología, exactamente. Es un muchacho muy estudioso, ¿eh? Sí, apología. Y él utilizaba la técnica de la partera. Como su madre era partera, fue partera. Sí, sí, partera, sí. Sí. Le decía a los geómetras. Midwife. Ajá, exacto. Partera, sí, sí. En inglés, sí, midwife. En portugués, parteira, es muy parecido, sí. Sí. Muy similar. Le decía, ¿qué es la geometría, no? Geometría en portugués. No, pero hacía dudar hasta los geómetras de lo que supuestamente tenían pleno conocimiento, ¿sí? Siempre hacía dudar Sócrates, ¿no? Wow. So, ¿tú tienes un diario o algo por el estilo? Sí, yo empecé a escribir un blog con algunas ideas que me pareció interesantes, un blog en portugués, sí, pero últimamente, sí, sí, déjame ver. Hay mucho tiempo que no escribo en él, déjame ver si está activo, sí. Pero cuando escribes en la computadora... Costa, un momento. Sí. Perdón. Aquí estoy mandando, enviando. Opa. Muchas gracias, Ubi. Sí. ¿Ves si puedes accesarlo? Sí, puedo puedo acceder al documento. Acceder. Ajá. Has hablado de lo micro y de lo macro. Sí, uno de los. Ajá. ¿Uno de los qué? De los textos que he hecho, sí. Por asuntos diferentes. Que puede ver sobre la película Arrival. ¿Has visto esta película, Arrival? No. No, esta no es posible, La mejor película de ficción científica de este año. Oh, ¿en serio? ¿Sí? ¿Está mejor que Interestelar? Lo mismo nivel. El mismo nivel. Lo mismo nivel. Sí, lo mismo nivel. Okay. Sí, y yo estoy seguro que vas a gustar mucho. Ajá. Porque la película es una historia que de traducción, es un episodio, un evento donde hay dificultad para hacer la traducción de los alienígenas, alienígenas, excelente. Alienígenas. Sí, muy interesante esta artista que trabaja aquí, Amy Adams. Ella hace el papel, el rol de una lingüista. Interpreta el papel. El papel de una lingüista y especialista en muchos idiomas. Ajá. ¿Sí? La invitan para hacer la traducción de los heptapods, los green, los pequeños hombres verdes, ¿sí? Que
que bajan en la tierra. Pero la película es muy buena, sí, muy buena. ¿Y puedo tomar lecciones con ellos a través de italki? ¿O no? Dios me No, no es posible, Italki no, pero bueno, no puedo narrar lo que se pasa porque la historia es una historia muy interesante de un escritor, Ajá, ¿sí? escritor. Sí, un escritor sino-americano, yo pienso es Sí, no, el nombre, sino-americano. sino-americano, Ajá. se llama, yo pienso es Teddy Shanges, yo pienso es Shangi o Shangi, no me recuerdo exactamente. Es una persona muy interesante porque esta persona no es un escritor profesional, es un escritor amador, ¿sí? Ajá. Escribe por hobby, ¿sí? Pasatiempos, ¿no? Pasatiempo, Por sí, placer. por placer, pero ha escrito pocas pequeñas historietas, pequeñas historias pequeñas, 20 páginas, short tales, ¿eh? Ajá. No sé cómo Historias se llama cortas. historias cortas, sí. Eh, ha ganado muchos títulos. ¿Son historietas como dibujos de este estilo? No, no tan pequeñas, 20 páginas, 10 páginas, Oh, ok, cortas, ¿sí? sí, Sí. sí. Oh, wow. So, Let me see the name of the. Déjame ver el nombre. Ted Chiang. Eso mismo, Ted Chiang, el mismo. Author of Arrival. Muy bueno está. No puede perder, ¿sí? No es sensacional, muy buena. Un tipo de historia que permanece en tu cabeza una semana. Yo fui al cine con mi mujer. ajá. Sí, algunas veces ella me preguntó, aquella cena que pasó, ¿se recuerda? Sí, ¿qué se pasa? Todo el tiempo con recuerdos de algunas escenas muy interesantes. Recomiendo que veas. Siguen pensando en la trama, ¿no? Y no se la pueden sacar de la Sí, cabeza. muy inteligente. Me gustan los filmes, las películas inteligentes. Esta es una de las más inteligentes que he visto últimamente. No mismo nivel que Blade Runner, ¿Cuál es por ejemplo, esa? que fue Blade Runner. Ah, no puede ser, no la conozco. No conoces este filme, esta película con ¿Ciencia Harrison ficción? Ford. Sí, Harrison Ford. También de ciencia ficción. Sí, Ajá. sí, muy buena. Blade Runner. Tenemos que. Déjame ver si Que puedo. Yo me ibas tengo a contar la sinopsis. ¿Conoce la palabra? sinopsis. ¿Conoces? Sí conozco, pero no pienso que sea una buena idea. No, porque vas a Blade, arruinar el final. ¿Por eso? em, Sí. Blade Runner se pasa en el futuro distante, un futuro distópico, no es una utopía, es una distopía, Ajá. ¿sí? Un Sí, entiendo. mundo muy malo, Sí, futuro entiendo. malo, no bueno, ¿sí? En que los hombres han desarrollado los replicantes, Ajá. que son lo producto de la ingeniería genética, Ajá. ¿sí? Sí, no son robots, pero también no son humanos, Pero son tampoco, humanos artificiales. tampoco. Tampoco humanos, en verdad son humanos artificiales, ¿sí? Pero que carecen de conciencia, obviamente. No, tienen conciencia, pero fueron hechos para vivir Ajá. pocos años, pero intensamente. Y algunos de ellos eran utilizados en las minas, en la mineración, Ajá. en los cinturones, lejos, Como no sé esclavos, ¿no? exactamente. Sí, no sé, como esclavos, sí, pero algunos de ellos run away, Escaparon. escaparon, Ajá. escaparon para la tierra, sí, para en la búsqueda por su criador y por la búsqueda por la comprensión de su naturaleza y su propósito,
¿sí? Pero que Porque, no se dan cuenta que porque somos nosotros los creadores. sí, 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 pero ellos fueron tan perfectamente hechos que empezaron a tener sentimientos humanos, Ah, sí. ¿sí? Muy, muy bonita la historia, es muy bella, muy, muy, muy bella, muy bien, bien hecha. Harrison Ford eh, hace el papel de un policía Ajá, que encargado de cazarlos, ajá. ¿sí? Sí, Como si fueran pero animales. sí, sí, como en los tiempos antiguos, los cazadores de esclavos, sí, Sí, te entiendo. pero sí, pero él tiene el contacto de él con ellos, cambia su modo de pensar, sus preconceitos Ajá. cambian, sí, Son. y muy interesante, es un belísimo filme que es Blade Runner, muy, ahora ellos están haciendo la Blade Runner 2 en este año, ¿sí? Será, yo pienso que ahora en Ajá. segundo semestre, sí, ya hay un Trailer. Ajá. trailer en YouTube, puedes ver el trailer Blade Runner, el nuevo Blade Runner, pero yo recomiendo que vea primero lo Blade Runner original, porque es una continuación, la historia es muy buena, Ajá. So, ¿sí? trailer se dice avances en español. Trailer, ¿cómo se escribe? Son los avances, ¿no? Avances, ok. Nosotros en portugués no tenemos una palabra en portugués, utilizamos la palabra en inglés, trailer. Nosotros también, pero si quieres ser más. Si quieres Más español, más español, ¿no? Así. avances, ok, Ajá, se no, van ok, hablando. los avances, ok. Sí. Ah, muchas Entonces, cosas. dos recomendaciones para usted, Blade Runner Ajá. y Arrival. Y hay una recomendación Arrival. para ustedes, Homo Deus. ¿Ya lo leíste? No, 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 no. ¿Cómo nos vamos, Bueno, cómo nos vamos a convertir en Dios? Homo Deus. Pero si has oh, escuchado mon de Dios. Homo Sapiens, ¿no? A Brief History Ok, of Humankind. ok. ¿Leíste ese? Voy a leer. Oh, mon Dios. Ok. Muy buen libro. ¿Pero leíste A Brief History of Humankind? De Yes, Yuval Noah sí, Harari. sí, ¿Sí lo leíste? sí. Sí. Bueno, esta es la continuación, la segunda parte. Ah, ok. Ajá. Ah, ok. Por ejemplo, Interesante. tú quisieras tocar el piano, pero no te da ganas en ese momento. Te colocas un aparato nuevo que va a controlar tus emociones y te va a empezar a dar ganas de hacerlo, ¿no? Eso va a Muy pasar en el interesante. futuro, muchas cosas. Muy interesante, ¿eh? Sí. Muy interesante, ¿eh? Así sí tendríamos en cierta medida el libre albedrío, ¿no crees? Si por ejemplo tú ahorita no tienes ganas de correr, o sí, ¿tienes ganas de correr? No, ¿no? No de correr, hago caminadas regularmente porque tengo necesidad de hacerlo por motivos médicos, pero no tengo placer. No tienes Me placer. gusta nadar, nadar me gusta, ¿sí? Me gusta nadar, Ajá. sí. Me gusta la agua me gusta mucho, pero vivo muy lejos del mar, de la playa, más de 300 kilómetros lejos de la playa, no es bueno. Porque me gusta la playa, me gusta el mar, me gusta caminar en la playa, Claro. sí, pero estoy lejos de ella. Sentir la brisa del mar, ¿no? Sí, los olores, Las muy, fragancias. la fragancia es muy buena, sí, del mar. Sí. Ok. So, imagínate que tu padre tiene Alzheimer, y entonces por eso tú estás más proclive a sufrir dicha enfermedad, ¿ok? Y tienes tiempo para o, o nadar o jugar al ajedrez, ¿ok? Tienes solo tiempo para una de las dos actividades. Pero tú sabes que la que más te va a beneficiar en este momento sería jugar al ajedrez, ¿no? Para prevenir dicha enfermedad, el avance de dicha enfermedad, ¿cierto? Bueno, te colocas esa cosa y te van a empezar a dar ganas de jugar al ajedrez, ¿no? Interesante, ¿eh? Sí, sí. ¿Cierto?
Porque tú ahorita tienes que tener una gran motivación para salir a caminar, ¿cierto? Pero no es algo que te fascina, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Imagínate poder controlar esas emociones para hacer actividades únicas. Ah, qué espectacular. Muchas cosas pueden cambiar en el futuro próximo. Cosas de corrientes, el producto del desarrollo en las ingenierías genéticas, la comprensión del funcionamiento del cerebro, de la mente, los procesos que hacen las personas viejas, de procesos de, ¿cómo se dice? Aging en inglés, en español. Envejecimiento. Envejecimiento, los procesos de envejecimiento, sí. Eh, eh, los procesos de regeneración, regeneración, cuando Regeneración. si se pierdes un miembro y puedes tenerlo de nuevo, Ajá. sí, de nuevo, sí, Cambiar de ojos, ¿no? Cambiar de órganos. regeneración. Sí, sí. Yo pienso que envejecimiento, regeneración, la cura del cáncer, el funcionamiento de la mente, probablemente también poder tener la capacidad de controlar algunas Dolencias. dolencias, algunas dolencias con la ingeniería genética. Ajá. Sí, Sí, pero esas cosas van a hacer una revolución en la forma de vivir, en los costumbres, eh, la cultura porque también. la cultura sí, porque será posible vivir 100, 200 años, no sé, no sé. Ajá. ¿Y qué se pasará si las personas tienen la capacidad de vivir tanto tiempo con salud, con vitalidad, ¿sí? ¿Cuántas cosas distintas puedes aprender y hacer en una vida con salud que sea tan larga, de duración tan larga, ¿no? Exacto. Sí, infelizmente, estas cosas nosotros no la veremos, pero quizás nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Nuestros descendientes, ¿no? Sí, Esa va a ser una vida próspera. ¡Wow! ¿Cuántos sí, avances de la ciencia? sí, sí. Otras cosas también que tenemos que ver, los cambios en los medios de producción. La sociedad industrial Ajá. tiene 250 años solamente. Eh, eh, las fábricas, los coches, estas cosas son modernas, no existían en el siglo XV o XIII o XIV. Y también la evolución de la cibernética y de las computadoras y la informática con los coches que se mueven por ellos, autónomos, De Tesla. ¿sí? Por ejemplo, Tesla, o también con los robots, la robotización, la automación, con niveles tan grandes, automatización, sí, con niveles tan grandes de automatización, eh, eh, a, a, se espera que habrá una, una transformación radical en los medios de producción. Si la producción fue farta y abundante para todos, es posible que no tengamos más que trabajar, que las máquinas podrán trabajar para nosotros y así tenemos la posibilidad de emplear todo el tiempo libre para la cultura, las artes, con el alto desarrollo, para el conocimiento, esportes, todas las cosas que podamos hacer y que nos traiga placer, ¿sí? Un mundo totalmente diverso del mundo actual, yo pienso. Sería
el paraíso aquí en la tierra, ¿no crees? Sí, posible, sí, sí, es Pero posible. si nosotros... Yo pienso que tenemos el potencial para alcanzar este objetivo. No sé si lograremos hacerlo si no, si no tenemos, si no va a ocurrir una guerra total, mundial, antes de eso. No sé si es posible vivir, si no vamos a destruir el planeta antes, ¿sí? Esperemos Con que no. con el aquecimiento, Calentamiento. calentamiento global, sí, con el calentamiento global, eh, calentamiento, sí. Esperemos No que sé, no, ¿no? sí, yo pienso, es una esperanza, ¿no? No es una premonición, Premonición no, excelente. sí, es una esperanza solamente, sí. Pero Y como la iniciamos, esperanza es la última que muere, con eso iniciamos nuestra conversación, ¿te acuerdas? Sí. sí. Te quería decir algo. Am, si, si nosotros seguimos avanzando en el campo de la inteligencia artificial, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? No vayan a ser que las máquinas se rebelen y todo eso. Y por encima de todo esto, tenemos que ser muy precavidos de no dotarles de conciencia a las máquinas. ¿Sí me entiendes? Para que puedan ser Sí. nuestros esclavos. Ah, sí, yo pienso que está se refiriendo a un libro que fue publicado unos 2 años atrás sobre el Singularity, de un filósofo americano. Yo voy a hacer una búsqueda y puedo pasarlo para usted, que trata exactamente, un filósofo que trata exactamente de esta cuestión de lo peligro que es el desarrollo de inteligencias artificiales que pueden sobrepujarnos, pueden sobrepasarnos, Ajá, ¿sí? sobrepasarnos. Eh, sí, porque el objetivo inicial, yo pienso, es solamente hacer una inteligencia artificial que pueda ser tan inteligente cuanto nosotros humanos, pero no hay garantía ninguna que ella, por su vez, pueda concebir una inteligencia superior a ella. Sí, este es el problema, yo pienso, porque si tienes una computadora que piensa que es tan despierta cuanto usted, nosotros somos 7 billones de personas, ¿sí? Y Ajá. esta computadora no puede hacer nada, pero si ella puede concebir una otra computadora más adelantada, ¿sí? Los computadores pueden tener un desarrollo exponencial. Más adelantada, puede ser tan adelantada, tan más adelantada, que nosotros podemos perder el control. ¿Sí? Estamos hablando de la escala exponencial, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que este es el problema. Puede ser un problema, pero puede ser que no sea un problema. Puede ser que ese sea el destino de nosotros, porque ¿quién ha dicho que el hombre es la última etapa de la evolución? Nadie. Nadie. Es posible que nosotros seamos la última etapa biológica de la evolución. Exacto. Ajá. ¿Sí? Es posible que dentro de un millón de años, ¿sí? En 1 millón de años, los seres inteligentes que habitan la Tierra no sean más humanos. Exacto. ¿Sí? Sean descendientes de máquinas o de seres que nosotros construimos. Por lo tanto, serían Es una inmortales. posibilidad, no sé, no sé, es una Probablemente. posibilidad. Tenemos que tener en consideración que hay dos at least, lo mínimo, Al menos. al menos dos posibilidades, ¿sí? Podemos pensar en un desarrollo biológico con los conocimientos crecientes en la área de la ingeniería genética. Podemos suponer que la evolución biológica puede crecer indefinidamente. No creo que sea posible.
hay también la posibilidad de hacernos desarrollos en la área de la robótica, ¿sí? Lo más probable es que las dos líneas de evolución sigan en paralelo, ¿sí? Evolución biológica y evolución mecatrónica. También, entonces, una fusión para un tipo de cyborg, ¿sí? Mentes biológicas en cuerpos sintéticos. Como tener una extra prótesis. Sí, o puedes no tener un cuerpo orgánico, un cuerpo sintético, una mente orgánica, ¿sí? Ajá. No sé, Un híbrido, piensas, otra vez. un híbrido, ¿sí? O si piensas en la posibilidad de la expansión de la humanidad para afuera de la Tierra, es una otra posibilidad que quizás sea una fuerza motivadora para hacernos las modificaciones en nosotros, para que tengamos la posibilidad de vivir lejos, fuera de la Tierra, porque este cuerpo solo puede vivir en este ambiente, con esta presión atmosférica, esta temperatura, esta humedad, estas concentraciones de gases, y con esta presión, y con esta fuerza gravitacional, pero la Tierra es única. Hay muchos planetas totalmente distintos. Si tenemos la intención de habitarlos, de colonizarlos, quizás sea necesario hacer alteraciones en nosotros para que podamos vivir en estos planetas. Naturalmente es una concepción futurista. Es posible escribir una historia de ficción. Sí, muy buena. Yo pienso que es una buena idea vivir. ¿Cómo podría ser una sociedad, ¿sí? Y el futuro distante, donde los humanos habían hecho modificaciones algunas modificaciones para tener las condiciones de vivir en estos planetas, ¿sí? En estos otros mundos. Somos ¿Entiendes? nosotros los que nos tenemos que adaptar al medio después de todo, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo de Darwin, lo que dijo? Adaptación, ¿no? Sí, Selección adaptación, natural. sí, pero yo pienso que si no tenemos condiciones de alterar nosotros, alteramos el ambiente, pero con el desarrollo de las tecnologías robóticas y de ingeniería genética, quizás sea posible y más fácil hacer las modificaciones en nosotros. Más fácil modificarnos que modificar el ambiente, el medio ambiente. Oye, sería espectacular. Ponemos, sí, de repente lo más importante en el futuro distante no sea la forma humana, pero sea las ideas. Si puedes imaginar el cuerpo humano como siendo la única finalidad de él, sea mantener el software. Lo importante no es el cuerpo, es el espíritu es el software que puede caminar para una otra base, una otra estructura, una estructura que no sea humana. Exacto, para que, digamos, la conciencia del universo, que en este momento somos nosotros y quién sabe si existe otros seres por allá vagando, para que esa conciencia... Sí, puede residir en una forma más avanzada. Exacto, y se siga pensando a sí misma, ¿no? Exactamente. ¡Wow! Increíble. Pero, ya no seríamos humanos. Sí, como nuestros ancestrales fueron completamente diferentes de nosotros, ¿no? Lucy. Pero yo no estoy... No era humana. Pero no ¿sí? tan completamente como nosotros. diferente. No sé. ¿Tú crees muy diferente? Míranos. Parecemos monos. Parecemos. ¿No? Sí. Seguimos. Sí, pero no sé decir si somos, ok,
monos en 2 millones, 5 millones de años, pero en 10 millones de años, en 50 millones de años. Muchas cosas pueden pasar, ¿no? Pueden. Exacto. So, ahorita somos monos sofisticados, ¿no? Sí, y también tienes que llevar en consideración, tienes que tener en mente que el desarrollo es exponencial. Sí. Sí, estamos 2 millones de años distantes de luz, sí, pero yo creo que haremos modificaciones sustanciales en nosotros en mucho menos tiempo. En menos tiempo, ¿no? Claro. Sí, So, mucho es menos. exponencial sí. y no... ¿Tú te acuerdas de este símbolo? Obviamente. Por así decirlo, factorial. Factorial, sí. ¿Qué Factorial. ¿Qué función progresa más rápido? ¿La función, esta factorial? La exponencial, la exponencial. Es... Exponencial funciona más rápida. Crece más rápidamente. ¿Crece más rápida que la factorial? Sí, sí. Wow. ¿Tú crees que el universo va a volver a contraerse? No. No creo nada. No sabemos nada, ¿no? Somos No, tan insignificantes. No creo nada. No creo nada. No Sí. creo nada. No sé. Yo, después de una cierta edad, usted se permite Ajá. no responder a todas las preguntas Sí. y no se incomoda por hacerlo. No, entiendo. Es como lo que decía Feynman, ¿no? Que no se sentía temer. ¿Cómo decía? Frightened, ¿no? ¿Sabes cómo se dice frightened en español? Temer, Ajá. temer. No le temía al hecho No. de no saber, ¿no? Sí, Simplemente quería seguir conociendo, ¿no? sí, sí, buena respuesta. Feynman es uno de mis autores preferidos. Me gusta mucho los libros que escribió. Sí, muy. Surely you are joking, Mr. Feynman. ¿Las Yes, lees? yes, yes. Pero lo que no entiendo es que en verdad visitaba prostíbulos. Eso me dejó muy anodado. ¿Conoce la palabra anodado? Anodado. En inglés, ¿cómo es que se en inglés? Astonish. Ah, ok. No. Ah, ok, astonished, ok. Tocabas. Pero, no sé si, pero no pienso que esto sea un problema. Él era un hombre de mente muy abierta y le gustaban las mujeres. Ok. Ok, pero no era selectivo con las mujeres, ¿sabes? Si era o no. No sé decir. No sé, pero su matrimonio, él casó 2 veces. La primera mujer se casó 2 veces. La primera mujer murió de tuberculosis. Ajá. Cuando él trabajaba en Los Álamos, en los proyectos proyecto Manhattan, la construcción de la bomba atómica. Él fue uno de los responsables por el establecimiento de técnicas de computación sin computadoras, introduciendo técnicas de cálculo en paralelismo. Si tienes muchos cálculos para hacer por causa del funcionamiento de la bomba, tienes muchos cálculos, algunos de los cálculos dependen de otros. Entonces él tuve una idea muy interesante que nosotros utilizamos actualmente con los computadores, que piensa lo siguiente: tienes que hacer un cálculo, dependiendo del resultado. Pues el resultado puede ser A o el resultado puede ser B. Si el resultado es A, tienes que hacer un segundo cálculo utilizando A como parámetro. Si el resultado es B, tienes que hacer un segundo cálculo utilizando B como parámetro. Y ya sabes de antemano, sí, cuál es el cálculo que tienes que hacer. Solo sabes cuál es el parámetro. Si haces el cálculo en línea, gastas un tiempo para hacer A y después gasta un tiempo para hacer el primer cálculo y tienes que esperar el resultado para hacer el segundo cálculo. Entonces el tiempo total será el tiempo del primero
más el tiempo del segundo. Claro. Feynman tuve la siguiente idea. Tengo muchos matemáticos trabajando para mí, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar 3 matemáticos. Un que hace el cálculo, primero cálculo. El segundo empieza junto, suponiendo que la respuesta es A. Y el tercero empieza junto, suponiendo que la respuesta sea B. Y los 3 empiezan juntos. Cuando terminan, el primero dice, la respuesta fue A. Bien, descarta el B, paras de trabajar, y A, terminas de hacer el cálculo y vamos a frente, vamos adelante. Y así el tiempo que gastas es menor. Claro. Sí. Sí, porque estamos utilizando técnicas de paralelismo, de computación en paralelo, que son técnicas que las computadoras utilizan con los procesadores multicore. Multicore, sí. Exacto, ¿no? Sí. Es como que sí. estás yendo de diferentes caminos, 3 personas, ¿no? Están yendo diferentes caminos y uno se da cuenta de cuál es el destino correcto y le dice a las otras, hey, es aquí, y luego las otras 2 se dan el encuentro. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí. Wow, es espectacular. Entonces pero el Feynman tuvo esta idea con 26 años. 26 años. Sí, es un joven, ¿sí? Cuando tuve esta idea, llamó la atención de los grandes físicos de la época. Oh, este muchacho es muy bueno, ¿eh? Tuve una buena idea, ¿eh? Muy bueno. Okay. Pero Feynman se tornó, sí, un científico muy conocido, muy importante, conocido por 2 motivos principales. Lo primero de ellos era que Feynman fue un muy bueno profesor. Excelente. Muy bueno. Acima de la media, ¿sí? Acima de la media, muy bueno. Esta fue una de sus características más fuertes. La segunda característica fue el desarrollo del QED. Exactamente. Electromagnetismo cuántico, electromagnetismo, sí, dinámico, con sí. Los diagramas de Feynman, ¿no? Sí, exactamente, sí. Fue una forma de hacer simples desarrolló una técnica gráfica para poder resolver problemas complejos que algébricamente, con las matemáticas, era muy difícil de hacerlos, pero desarrolló una técnica gráfica que posibilitó estudiar estas cosas, sí. Y ganó el premio Nobel por ese trabajo. Sí, pero no le importó. Sí, pero no le importó también. ¿Ha visto esta película? Sí. ¿Qué película? Hay un documentario, yo pienso, en el YouTube. Series, en que hay series de Feynman, ¿no? Sobre la curiosidad. Hay una entrevista aquí en que él ha dicho eso, que no le importaba ganar el premio Nobel. no había ninguna importancia, no había importancia para él. Muy interesante, un hombre muy interesante. También la última cosa que ha hecho fue descubrir la causa de la explosión de la Challenger. ¿También? ¿Sí? ¿De cuál? ¿De la Challenger? De Shuttle. Lo primero, Shuttle Space, sí, aquello que explodió cuando estaba subiendo, ¿sí? Descubrió la causa, las motivaciones de la explosión. Sí, ya me acordé. Donde fallecieron los astrónomos, los astronautas. Sí, todos los 7 murieron. Murieron, sí. Feynman fue el líder de la comisión técnica que investigó las causas. Estaba relacionada con la temperatura. La temperatura, con los anillos de goma, de rubber, ¿cómo se dice? Rubber. Goma, ¿no? Goma, sí. Anillos de goma Rubber. Rubber, sí. Que
con la baja temperatura ellos perdieron la flexibilidad. Quebrar, ¿cómo se dice quebrar en español? Se quebraron, sí. Sí, se quebraron. Y esto produjo la explosión del cohete. Es verdad. Pero qué raro que se les haya pasado este detalle, toda esa comisión. No, es algo extraño. Pero Feynman fue uno de los grandes científicos, mi héroes. Lo otro grande científico que me gustaba mucho fue Carl Sagan, también un otro grande científico también. Sí. Grande científico de la segunda mitad del siglo XX, Carl Sagan. Feynman y Carl Sagan, los dos grandes de la segunda mitad. Sí, en la primera mitad había solamente uno grande, Einstein. Es cierto. Y ahora, digamos, en la actualidad, mis científicos favoritos son Neil deGrasse Tyson y Michio Kaku, ¿no? ¿Qué opinas? El Japanese scientist, científico japonés. Ajá. Sí, pero me gusta mucho Tyson. Tyson también. deGrasse Tyson. Ajá, el sucesor de Carl Sagan. El sucesor de Carl Sagan, sí. También hay un científico inglés que hace programas para la BBC. También es muy bueno, un rapaz joven, tiene sus 40 años. No me recuerdo su nombre ahora. Hay un programa científico de la BBC muy bueno con él. Pero por favor no digas Neil. Por favor, no. Neil. ¿Te conoces? No. Neil, el del programa de los niños, el científico de los niños. No me gusta. Muy bobo. ¿Bobo? Tonto. ¿Eh? ¿Tonto? Tonto también se puede. No me gusta. Pero este hombre es el presidente de la Sociedad Planetaria. Planetary Society. ¿Neil Bae? Sí, él es el actual presidente de la Sociedad Planetary Society, que fue fundada por Carl Sagan. Él es un ingeniero mecánico. Sí, pero es un hombre muy inteligente, pero muy tonto. No me gusta su técnica de presentación para los niños. Pero yo entiendo que él tiene un público en mente. En mente es el público de los pequeños. Infantil. Infantil, sí, con aquellas pantomimas, con aquellas... Sí, intenta ser cómico. ¿Cómico? ¿Sí? Excelente. Sí, intenta ser cómico para agradar a los niños, pero para nosotros los grandes, muy tonto, ¿no? No me gusta. Es cierto. Y con respecto a los audios de Carl Sagan, que por cierto los he escuchado varias veces, ¿recuerdas la parte en la que dijo cuántos ríos tuvimos que cruzar para por fin encontrar our way, ¿no? Nuestro camino? ¿Te acuerdas? How humble our beginnings, ¿no? Sí, muy grande. Me gustaba mucho. Carl Sagan ha escrito un libro de ciencia ficción. ¿En serio? ¿Contacto? No lo conozco. ¿Contacto con ese? No es posible, hombre. No es posible. A Jodie Foster. Ajá. Jodie Foster, ¿conoces Jodie Foster? No, ¿quién es él? Jodie Foster, americana, artista de cinema. Americana. Hay una película que se llama Contacto. Ajá. Con Jodie Foster trabaja en esta película. Esta película es basada en el libro homónimo escrito por Carl Sagan. Fue el único romance, el único libro de ficción científica escrito por Carl Sagan. Pero con un seudónimo, ¿cierto? No, Carl Sagan. No, Un momento que ya voy a encontrarlo. Yo también. Carl Sagan. Contact. Sí, ya lo encontré. ¿Encontró? Sí, muy bueno. Hay una película y hay un libro.
La película es basada en el libro. Y el libro es una historia del primer contacto con una civilización extraterrestre muy desarrollada, muy desarrollada. Ellos tienen la capacidad de hacer viajes interestelares. Claro. ¿Sí? Ellos nos envían los planes Ujú. para que podamos construir una máquina para hacer un viaje interestelar. Pero es una historia muy bien hecha. Muy bien Sí, hecho. se le gusta a ciencia ficción científica, lo recomiendo también que leas Contacto de Carl Sagan, o si no tienes tiempo, si piensas que es pierda de No, tiempo jamás. No, leer escúchame. ficción científica, si prefieres leer cosas más serias, puedes ver la película que tienes 1 hora y media, 2 horas de duración. La película está muy bien hecha, es fiel a la al libro, historia, es sí, fiel al es libro, fiel al libro, es fiel a la trama. sí, No, lo sí, que te quería decir ahorita, como hay mucha confianza entre nosotros, es que probablemente acabo de decidir trabajar únicamente lo necesario para poder dedicarme a tanto escribir como me has recomendado y a poder obtener un certificado del MIT si es posible, ¿no? So, ¿para qué trabajar más de lo debido? O sea, voy a trabajar solo con el hecho de seguir sobreviviendo y poder dedicarme a la ciencia. Acabo de tomar esa decisión justo ahora en esta conversación, porque siento que la vida se me está pasando, ¿me entiendes? Y no estoy haciendo nada sí, productivo. Sigo sí, lavando los trastes y eso no es lo mío, ¿me entiendes? sí, sí, So, entiendo perfectamente. Después que yo estoy trabajando ahora apenas solamente 20 horas por semana. Dedico mi tiempo, ok, tengo algunas ocupaciones para hacer en mi casa, sí, también, pero dedico mi tiempo estudiando, estoy estudiando español con usted, estoy haciendo unos cursos en la internet, leyendo mucho, el máximo que puedo leer, pero que ajá, consigo, que até mi capacidad de leo 5, 6, 7 horas por día, casi todos los días. ¿Sí? exacto. 4 o 5 periódicos me consumen 2 horas y media, 3 horas, y después más un tanto lo mismo, leyendo libros, más los cursos. Es muy placeroso, ¿no? Muy placentero. Placentero, Es bien. placentero. So, es lo que me llena el alma, si hay dicha cosa como el alma, ¿no? No sabemos, Sí, pero tengo que hacer lo que me produce sí, sí, yo recomiendo, yo hago la recomendación que puedo hacer, si me permite, ¿sí? fulfill, ¿no? Fulfill Eh, my soul. sí, si me permite hacer una Sí, recomendación, sí, es importante tener disciplina. Si decides ocupar su tiempo para desarrollar su intelecto, su mente, ujú, es importante tener algún tipo de disciplina para que puedas garantizar que estarás siempre evoluindo, siempre andando para frente y no en círculos. Es muy fácil ficar corriendo en círculos, ¿sí? Entonces, definir metas. Voy a leer un libro por semana o 2 libros por semana sobre tais asuntos, ¿no? A tener una biblioteca y bajando, ya leí, hacer algunos esquemas para poder, es importante poder recapitular, reviver rápidamente, ¿sí? Algunos esquemas, un libro en 3, 4 páginas, entonces puede leer la página y viene en mente los asuntos, los tópicos más importantes, pues sí, y para poder tener una especie un, de resumen. un resumen, sí, pero disciplinadamente, periódicamente, siempre, Claro. siempre, porque si no, entonces, si no haces así, pierdes la idea, tienes el placer de leer en aquel momento, pero pierdes la información, no la retiene. Y es importante retener, ¿sí? Escribir un blog, por ejemplo, o hacer anotaciones y una vez por semana escribir un blog sobre el libro que has, que has leído, cosas así. Es importante. Si trabajas solo,
necesitas tener algún tipo de disciplina para que puedas materializar la información, estructurar la información que pasa por su cabeza. Si no haces así, perdes. Y no tienes como comprobar, no tienes como materializar que procesó estas ideas y va a perderlas. ¿Me entiendes? Es como si me borraras los recuerdos. Sí. Claro, te entiendo. Tengo que... Por ejemplo, es una cosa que yo hago. Yo siempre que todo que yo leo, yo escribo, ¿sí? Muchas páginas, ¿sí? Anotaciones, ¿sí? Muchas anotaciones sobre todos los asuntos y procuro mantenerlas en capítulos. ¿Lo tienes dentro de un folder? Sí, tengo también, sí. Aquí asuntos de economía, aquí asuntos de política, matemáticas, libros que leí, ficción. Y por ejemplo, algunas veces materializo algunas ideas que yo considero importantes y la pongo en el blog, otras veces en el Facebook, otras veces apenas anotaciones que imagino un día poder reunirlas en un libro. Conectar los puntos. Un libro. Sí, un libro. Claro. Puedo escribir un libro y puede ser una fuente adicional de renta. Porque no puedes tener los dos, desarrollar usted y al mismo tiempo hacer de esta actividad una fuente de renta. Exacto. Hacer lo que amas. Sí. Y al mismo tiempo percibir ganancias. Sí. ¿Por qué no lo hiciste antes, Ubi? ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no te empezaste a hacer eso antes? Yo tengo utilizado esta técnica en mi trabajo há muchos años. Trabajé 11 años en un centro de desarrollo de pesquisas, de research. ¿Cómo se llama? Investigación, sí, un centro de investigación. He elaborado muchos relatorios técnicos, miles de páginas, mucho de mi trabajo como de investigación fue leer muchas cosas, muchos libros para resolver un determinado tipo de problema, consultar muchas fuentes. Sí, muchas fuentes diversas, diferentes, y después hacer un relatorio técnico, una presentación ejecutiva, y presentar aquello que se transformó en un proyecto o fue una consultoría que fue dada a un cliente. Yo he hecho este tipo de cosas profesionalmente por muchos años, ¿sí? Pero entonces no había la necesidad de utilizar la misma técnica para los aprendizados particulares, ¿sí? Individuales. Aprendizajes, sí, pero ahora que tienes si decides que vas a dedicar la mayor parte de su tiempo a sus estudios, puedes utilizar esta técnica, ¿sí? Formalizar, organizar mínimamente, ¿no? Para que puedas ascender, recuperar rápidamente. Si tienes que hablar sobre algo, no me lembro dónde, ni cómo exactamente, un momento, esta cosa así, así. Exacto. Tiene mucha razón en este aspecto, ¿no? Organización, palabra clave, ¿no? Sí. Ahora, sí. Con respecto a tus ojos, ¿no te has interesado en el estudio de los ojos? Porque tú trabajas muchas horas frente a la computadora. Yo lo que hago con los ojos es una consulta anual a
lo Oculista. médico de ojos, oculista, ¿cómo se llama ahí? Optómetra. Optómetra, sí, sí, hago los exámenes para ver la presión de los ojos, para cambiar las lentes. Pero lo que Tengo tienes. trabajo con iluminación, tengo iluminación aquí, personal, Sí, pero tus eh, cristales son crisol o qué tipo de material. sí, sí, crisol, Oh, porque eso lo sí, venden aquí en Estados Unidos. ¿Sí? sí, ¿Conoces esa sí. marca? Así se escribe, crisol. Cristal, sí, los que utilizo, sí, Pero hay muchos cristal. tipos de crisol. Hay crisol Preventia, que es para el uso de la computadora. Hay muchos tipos. Te voy a mandar Este, unos. estas lentes son interesantes porque se voy afuera, Ajá. elas ¿Transición? escurecen. Transition, sí. Son lentes transition. Justo me han mandado a hacer de transición hoy día. Me costó un Sí, ojo de la cara, pero son, vale la pena, ¿no? son caras, sí, ¿no? Pero yo tengo estos óculos, son multifocales. Ajá. Porque no necesito de tres óculos, un para abierto, un para lejos y un óculos oscuro. No necesito de tres, tengo yo apenas uno, solamente uno óculos, único. La parte de encima es para lejos, la parte de abajo es para cerca y cuando voy al fuera, él oscurece, un óculos, solamente un óculos para todo. Anteojos o Puedo, lentes. sí, sí, puedo, óculos, sí, apenas uno, No, par de pero óculos. lentes. Lentes, lenses, glasses, Lentes, sí, óculos. lentes, Ajá. Eso se llama lente. ¿Cómo se llama? De frame a óculos, en portugués, óculos, no se llama óculos en Ok. español. Puedes decir, hay muchas formas de decir armazón, ¿no? Armazón, sí. También hay otra palabra que es ¿cómo se dice? Montura. En Perú decimos montura, pero en otros lugares va cambiando el nombre de acuerdo al país, Sí, ¿no? ok, Pero armazón, aquí lo he escuchado, ¿no? Armazón. armazón, sí, ok. Tiene diferentes usos, todos los usos están integrados en ese Sí, lentes. sí, sí. Pero tienes aquí una línea divisoria, ¿cierto? No, es multifocal, es gradual, Progresivos, es muy progresivos. progresivos, sí, Oh, progresivos. ok, sí sabes de los ojos también, ¿eh? ¡Wow! Sabes de progresivos. todo. ¡Qué placer! En verdad. Pero te faltan algunos lentes para el uso exclusivo de la computadora, para bloquear la luz azul. Esos son los únicos lentes que te faltan. A mí me recomendaron hacerme lentes de lejos y de cerca, separados. No los que tú tienes. Los bifocales no, porque yo tengo astigmatismo muy Sí, elevado. no, pero no son bifocales, son multifocales, Oh, ¿ok? tanto, tanto, tanto. Sí, sí, hay muchas gradaciones, sí. Las gradaciones no son abruptas, son Abruptas. suaves. Oh. Eh, ¿Eso es una gradación leve? sí, sí. Ok. Ya veo. ¿Dónde te los hiciste? ¿En Brasil? ¿Cómo? ¿Dónde te los hiciste? ¿Los mandaste a hacer? ¿En Brasil? Sí, sí, en Brasil, en São Paulo. São Paulo es la más grande ciudad de Brasil, la más grande ciudad del hemisferio sur. Hay tres ciudades más grandes que São Paulo en el mundo: Tokio, Mexico City y Nueva York. Solamente estas tres ciudades son más grandes que São Paulo. São Paulo tiene 15 millones de personas. ¡Wow! La ciudad de São Paulo, solamente ella tiene más personas que Portugal entero, todo el país. Oh, una cifra bastante Sí, grande. São Paulo es como Nueva York que hablas portugués. Imagina Nueva York que hablas portugués, São Paulo. Muy nacionalista me saliste, ¿eh? No, es verdad, es verdad. Sí. No hay nada que no hay nada. Puedo decir esto porque yo he hecho 2 viajes a New York. eh, eh, puede, puede verificar. No hay nada que puedes comprar en Nueva York que no encuentres en São Paulo.
Ok, los precios no son los mismos, ok, pero encuentras todo, ¿sí? Las mismas, porque es una ciudad muy grande, ¿sí? Están Entonces muy desarrolladas, ¿no? sí, es una ciudad muy desarrollada. São Paulo es la ciudad más importante de Brasil, es más importante que Río de Janeiro. Río de Janeiro es una ciudad muy conocida por causa del turismo, ¿Cuál? ¿sí? Pero no es la ciudad más importante. La 40% de la economía de Brasil se pasa en São Paulo. São Paulo, São Paulo. Ajá, ya veo, ya veo. A pesar de que es un país en vías de desarrollo, No hay cuenta vías de con... desarrollo, ¿No? Ya no es. BRICS, ¿no? Ah, ya es BRICS. BRICS, ¿no? Hoy forma Sí, parte no del somos, BRICS. sí, somos B de BRICS es Brasil. Ok, ok. ¿Ustedes Sí. están diciendo que la economía brasileña está por encima de la chilena? Brasil es la nueva economía del mundo. Number 9. ¿Y por qué entonces el portugués no está siendo tan demandado? Porque, por cómo no es demandado, portugués es la quinta, el quinto idioma que más se habla en el mundo. Portugués. Pero, ¿por qué no? Sí, ok, Chino es el primero. ok, Hindi sí. es el segundo. Inglés es el tercero. Español es cuarto. Portugués es quinto. Voy a discrepar de tu opinión, ¿eh? No, tenemos 280 millones de personas que hablan portugués Oh, sí, desde luego que nativamente. sí. Pero, primer idioma chino y Chino, que después... tienes ¿Estamos después, hablando de hablantes nativos? hablantes nativos, Ok, sí. primer lugar China. Chino, ¿no? Mandarín. Después Hindi en India. Español. ¿No? Español tienes apenas 500 millones de hablantes. India tienes 800 millones, Hindi, 800 millones, después inglés 700 millones, español 500 millones y portugués 260 millones. Porque yo revisé la fuente hace una semana y puede estar equivocada, ¿no? Decía Ok, pero español e inglés, en tercer lugar inglés. Estamos hablando solamente de hablantes nativos y después hindi. yo estoy hablando de todos. Oh, ya, estás hablando de L1 y L2. Ahí sí tienes la razón, ahí sí. Sí, estoy hablando de todos, ¿sí? Sí. Portugués es el quinto idioma. Oh, sí. Estás hablando Porque de... Brasil tiene, Brasil tiene 200 millones. Hay más hablantes de portugués de Brasil que hablantes de francés o hablantes de alemán. Ajá. O mismo hablantes de ruso. Escucha, hay más hablantes de francés como segunda lengua que como primera. ¿Sí me entiendes? Que como nativos, ¿puedes creerlo? Sí. Porque Francia tiene ¿cuánto? 50 millones, 50 y pocos millones. Canadá es un país pequeño, grande en tamaño, pero pequeño en población. Canadá tiene 20 millones de personas y yo pienso que apenas la provincia de Quebec habla el francés. Todo el resto habla inglés en Canadá. Y tienes algunos países en África que el francés es la lengua oficial, pero ellos hablan dialectos africanos en estos países del Sahara principalmente, aquella región que fue en el pasado fueron colonias de Francia. Claro. ¿Sí? Entonces tienes Bélgica, que es un país minúsculo, muy pequeño, que también habla francés. Y en el extremo oriente también tiene Vietnam, algunos lugares que hablan francés, pero francés es una lengua muy importante desde el punto de vista cultural, pero y es un idioma muy hermoso, tiene una buena sonoridad, pero sí, pero no hay muchos hablantes. Alemania es el país más fuerte económicamente de Europa, ¿sí? Pero ¿quién habla alemán? Alemania, Austria y un pedazo de una parte de Suiza. Exacto. Solo. Ninguém habla alemán, solo ellos. ¿Sí? Entonces, Alemania es un país grande, tiene una buena población. ¿Cuánto? 80 millones. Brasil tiene
200 millones. Ah, Então, hay más hablantes de portugués brasileño que de alemán. Japón. Japón es un país, una potencia económica, ¿no? exacto. Pero Japón es una isla pequeña, tiene 6 millones de personas solo, pero es más 1 o 2 millones de japoneses que viven fuera de Japón. Ok, 102 millones de hablantes de japonés. Brasil tiene 200 millones. Angola, en África, tiene 50 millones de hablantes de portugués. Portugal, más 10 millones. Sí, pero entonces, estos otros idiomas, Rusia tiene 200 millones, pero Brasil más, Angola más, Portugal tiene más hablantes que Rusia, ¿sí? Sí, pero Indonesia... le está dando mucho énfasis a la cuestión cuantitativa, ¿eh? Sí, pero sí, porque es una lengua importante. Hay muchas personas que hablan portugués. Sí, es que el problema es que la lengua está circunscrita, está como chino o como hindi, un sitio en el planeta, una extensión muy grande, pero solamente allí que se habla portugués. Es cierto, está circunscrito, a diferencia del español, sí, que no lo está. Sí, el español posiblemente tiene más de 20 países que hablan español como lengua oficial. Yo pienso que es el idioma que tiene el mayor número de países, es el español. Inglés también es importante, pero no hay tantos países que hablan inglés cuanto español, pero hay una importancia económica financiera por cuenta de la historia, ¿no? De Inglaterra, que fue la grande potencia del siglo XIX, y después después Estados Unidos, la grande potencia del siglo XX. Por eso. Sí, entonces hay mucha presión económica, ¿no? Sobre la lengua. Sí, científica, económica y científica también. Sí. Y política. Y política también, y militar también, sí, pero y Hollywood también tiene un papel importante porque la forma de dominación americana la forma garantizada de dominación fue la dominación cultural que fue hecha por el cinema, ¿sí? Con Hollywood, ¿sí? Que exportó The American Way of Life para todo el mundo, y los ideales democráticos de democracia de los Estados Unidos fue una de... Y también la influencia muy importante de la música pop inglesa. Exacto. Sí, si se piensa en los grandes compositores y músicos internacionales que cantantes en inglés, la mayoría o los mejores vienen de Gran Bretaña, no de Estados Unidos, ¿sí? Entonces piensa en grandes compositores, músicos ingleses, Elton John en inglés, Beatles en inglés, Rolling Stones en inglés, Bee Gees en inglés, muchos todos ellos, ¿no? Entonces interesante, ¿no? Que Eric Clapton inglés, Phil Collins inglés, Queen inglés. ¿Sí? Increíble, tienes razón. ¿Qué hace, en pocas palabras, qué hace una lengua tan importante? ¿La calidad de los hablantes o la cantidad? Yo pienso que la utilización. Su utilización, sí. La lengua es un instrumento de comunicación, ¿sí? Evidentemente hay una cultura asociada, sí, con la lengua española. Yo pienso que se pasa lo mismo que con la lengua portuguesa, ¿no? Cuando estudas una lengua extranjera, no estudas apenas a la forma de hablar, estudas una manera de ver el mundo. Exacto. Sí, es un camino para ver, es una otra interpretación del mundo. Sí, porque a cada cosa tienes sus palabras y sus expresiones que representan comportamientos, creencias. La cultura. Entonces, yo pienso que son maneras distintas, maneras diversas
de ver o mundo, ¿sí? A través de diferentes idiomas. Y tienes una historia asociada también, y tienes la culinaria asociada, las músicas asociadas, tienes la poesía, ¿no? La poesía no se puede traducir, no es posible hacer traducción de poesía, porque el poeta tiene la capacidad de escoger las palabras y la forma. Y hay un juego con los contenidos, las significancias de las palabras y las formas. ¿Sí? Exacto. Las rimas, sí, ¿para qué? Las rimas, sí, pero no tienes en otro idioma, no es posible tener las mismas palabras, con los mismos significados, con las mismas formas o las mismas rimas, ¿no? Por eso que entonces, los chistes tampoco, no todos los chistes se pueden traducir. No se puede traducir, sí, es una cosa buena para los autores nacionales, que a despeito no importa cuán fuerte sea la dominación extranjera, hay algunas cosas que están garantizadas, ¿sí? Los chistes, por ejemplo. Entonces, yo pienso que no hay una lengua mejor o peor que otra. Na verdade, la dominación se establece, ¿sí? Establece por conta de otros factores históricos, factores económicos, factores políticos, militares. Hoy la potencia mundial es Estados Unidos, pero posiblemente la potencia mundial hasta el fin del siglo será China. Pero felizmente nosotros no tenemos que aprender a hablar chino porque por causa de los recientes desarrollos en las tecnologías de computación y traducción en tiempo real, yo pienso que en menos de 20 años, posiblemente menos de 10 años, tenemos buenos traductores en tiempo real y no habrá más la necesidad de aprender un idioma por motivos profesionales. Será posible aprender idiomas por placer, para desarrollar la mente, para tener contacto con esta otra manera de ver el mundo. Exacto, ¿no? Para ponerte otros lentes, ¿no? Son unos lentes invisibles, ¿no? Exactamente. O digamos otra alma, no sé cómo se puede interpretar. Sí, otra alma también, alma también. Sí. Pero yo no creo que sea posible, que sea tan factible, la palabra factible, poder encontrar ese traductor, no, desarrollar ese traductor tan perfecto. No pienso perfecto, sí, evidentemente perfecto no, pero para las 99% de las necesidades, ¿sí? Por ejemplo, si voy a comprar algo, sí. Si voy a Alemania, por ejemplo, sí, no hablo nada de alemán. Sí, sé Guten Tag, Danken. Sí. Solamente esto. Hi Hitler, no, esto no puedo decir. No puedo decir. No, esto no es bueno. No es bueno. Hi Hitler no. Entonces, ¿cómo puedo hacer turismo en Alemania? Puedo hablar inglés en las ciudades más grandes. Posiblemente si voy a Berlín, por ejemplo, o a Múnich, a München, yo puedo hablar inglés, pero no sé si puedo hablar inglés con todas las personas la mayoría habla inglés. No sé si se pasa así en la calle. En la calle, niño, puedo hablar inglés con él. En Amsterdam, en Amsterdam se pasó así. Fue una experiencia muy gratificante cuando estuve con mi mujer 2 años atrás en visitar Netherlands, Amsterdam, los Países Bajos. Holland, Países Bajos, Holanda, sí, Holanda. Sí. Constaté que las personas en la calle hablaban inglés. Muy interesante. Sí, lo conductor del autobús el conductor hablaba inglés. La cashier, la persona que trabaja, cajera,
sí, la cajera en supermercado hablaba inglés, ¿sí? Sí, muy interesante. Las tiendas, las personas que nos servían las tiendas, hablaban inglés. La única dificultad en Amsterdam fue con la señalización, ¿sí? Sí, los nombres de las calles escritos en holandés no se puede ni pronunciarlos, ¿sí? Es No, imposible. no es posible, imposible, sí, un idioma extraterreno, de fuera de la Tierra, sí, Extraterrestre. extraterrestre, sí. En verdad que sí. Pero en este sentido, sí, inglés fue muy útil, sí, fue muy útil hablar un poquito de inglés. No hablo tan bien, pero fue suficiente para hacerlo turismo, para hacer turismo en Francia, para hacer turismo en Holanda también, que no hablo nada, no hablo holandés, sí. Sí. Eh, Te ayudó muchísimo. Para lo necesario, digamos, pues, ¿no? sí, Claro que no te vas a sí. poner a hablar de filosofía con un holandés, ¿no? Sí, bueno, este es un problema, ¿sí? Ciencias sociales, filosofía, principalmente filosofía. Filosofía es difícil. Hablar filosofía es difícil mismo en mi lengua materna, mismo en portugués. No es fácil hablar de filosofía. Ajá. Bueno. Digamos que el español es también como tu lengua materna, casi lo mismo. Come on, ¿no? En español sí, porque Lo las dominas. palabras no domino las palabras, no todas las palabras, hay muchas palabras semejantes, muchas palabras iguales, pero entonces a veces imagino que es una palabra y es otra, pero entiendo 99%, sí, es posible, por ejemplo, ya estuve en Montevideo, en Uruguay, ya estuve en Buenos Aires, Argentina, y ya estuve en Madrid, Ujú. España. En estos sitios, con este español pobrecito que tengo, fue suficiente para comprender y hacerme comprendido, ¿sí? Como que pobrecito, tu español está muy avanzado. Muy gracias, fico muy contento de hacerlo y saberlo. Mira, hemos hablado de ciencia en un idioma que no es tu idioma nativo. ¿Ves? Y hemos sido capaces de hablar de ciencia, de tecnología, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Pero porque son asuntos, son temas que Apasiona. me gustan mucho, sí, me gustan mucho. ¿Verdad? Apasionan, sí, también. Más fuerte, ¿eh? Apasionan. Pero Veramente, es la sí. palabra. Sí, Verdaderamente. verdaderamente. Verdaderamente, sí. Bueno, Bubi. Cómo me he divertido. Hoy la conversación fue longa, fue larga, Larga. sí. Es que el tiempo es 2 relativo. horas, 2 horas. Ya ni la verdad que no sé. 2 horas Yo y pienso 20 que dicen, pero... eh, Ah, sí. sí. Pasó así, fast, ¿no? Rápido. ¿Sabes cómo decir in the blink of an eye en español? Na calada da noche, En un abrir y ¿no? cerrar de ojos. No abrir esta de olhos. Ajá. Así lo voy a escribir aquí. In the blink, ok. No abrir e cerrar. No abrir, em português, em um abrir e fechar de olhos. Lo mismo, ¿ves? Lo mismo. Ok, pues cuídate mucho y si es posible nos vemos mañana, ¿no? Si tienes disponibilidad, házmelo saber. ¿Ok? Sí, lo mismo horario, que Sí, prefieres. sí. Para ustedes mejor. Ujú. Pues fue a las 9 para mí. Ok, yo voy a hacer así. Cuando puedo, yo entro. Cuando pueda. Cuando Subjuntivo, pueda, subjuntivo. Ujú. cuando puedo, El, cuando el pueda, cuándo es el sí. marcador del subjuntivo, recuérdalo. Ok, ¿Ok? ok. Cuando pueda, yo entraré Entraré. Excelente. en el Skype Ajá. y mandaré un mensaje para usted. ¿Ok? Exacto. O ¿Estoy también por listo? WhatsApp, como tú prefieras. Ok, Ajá. está bien.
Muchas gracias, Está bien. Ubi. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Ok, Cuídate. bye bye. Bye.